Buenos días, estamos en clase de fotografía. Rápidamente, nada más voy a lanzarle lo de los temas. Hoy vamos a ver lo de iluminación, pero nada más voy a decirle lo de las credenciales. Vamos a verlo en esta semana, a ver si ya nos dan el proceso de sellado y todo, para poderles ya darles la credencial. Obviamente, si ustedes quieren hacer esto, yo la verdad, yo digo que no lo hagan, porque sinceramente prefiero que veamos la cuestión de la iluminación, ¿no? Para que ustedes puedan mejor adquirir a lo mejor una lamparita, algo así, para empezar a hacer lo que es un proceso de iluminación, ¿no? Vamos a trabajar con un poco de diseño un poco más de iluminación, lo vamos a estar viendo un poquito. Entonces vamos a estar viendo también estas dudas, porque me preguntaban de por qué la luz en ciertos casos determina a 45 grados o determina a esta gráfica de imagen, ¿no? Tenemos esta imagen, ¿no? Estas imágenes, una serie de imágenes que nos están explicando un poquito de cómo es que se utiliza el foco de la cámara, ¿no? Entonces aquí, como habéis podido comprobar en la entrada, ¿no? Ponen estos muñequitos rápidamente donde se sitúa el foco. En este caso, la iluminación, ¿no? Con un simple cambio de ángulo, con aspecto a la figura, es totalmente cambiante, ¿no? Va a ser un cambio distinto. Entonces, en cuanto a los ángulos, vamos a tener estos ángulos. Aquí en estas imágenes nos explican un poquito de la apertura, ¿no? En este caso, el punto de vista de la cámara frente a la persona, ¿no? Aquí tenemos un rango horizontal, obviamente es un rango nada más de esos ángulos que tenemos en esta dirección horizontal, y la otra es vertical. Entonces va a ser vertical, que va a ir, por ejemplo, a este tipo de cosas, ¿no? Tenemos estas cosas son vertical, ¿no? Creo que este y este, ¿no? Prácticamente ahí tendríamos la verticalidad de estos casos, ¿no? Bueno, en todos los casos tendríamos, como pueden ver, está desde la parte de arriba, ¿no? Y va hacia abajo, ¿no? O sea, prácticamente aquí, y luego hacia abajo, ¿no? La iluminación ya está abajo, ¿no? En estos casos, ¿no? Y luego hay una parte donde sale la luz como hacia hasta abajo. Entonces, obviamente primero va aquí, luego acá, y luego acá, ¿no? Luego a este lado igual. Vamos a tener una luz casi frontal. Luego otra luz que es frontal, ¿no? Pero como ven, las laterales están de hacen esto, ¿no? Hacen este corte, ¿no? En estos casos. Y como ven, algunas están de la parte derecha, ¿no? Aquí como no veo la parte izquierda. Aquí falta la parte izquierda. No. Estoy viendo más frontal y lateral, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? De la parte de arriba. Y aquí tenemos un punto de vista, ¿no? Aquí, como dice, es la iluminación lateral y moderando óptimo en la superficie, ¿no? Tenemos la iluminación de los bordes, que son a 45 grados, ¿no? Que ponen un punto de vista, ¿no? Aquí, en este caso es frontal, ¿no? Este sería a 45 y obviamente aquí nos dice que es frontal. La luz va a impactar en el rostro de forma frontal. Aquí en estos dos lados son las laterales. Esta iluminación, tanto la de 90 es la de lateral, y bueno, las iluminación es prácticamente en la parte de atrás, ¿no? Como un contraluz. Creo que de 135 a 180 ya tenemos un contraluz, ¿no? O sea, prácticamente estos los bordes. O sea, más o menos tendríamos a lo mejor una luz por la parte de atrás, a pesar de que nos lancen la luz de frente. Vamos a tener dos luces que nos van a acompañar. Aquí hay un video que yo, para recomendarles rápidamente los subtítulos, que aquí, bueno, para que lo puedan hacer, van a subtítulo en la parte de ajustes. Aquí van a irse a la rondanita de ajustes, ¿no? Aquí van a ir a la rondanita de ajustes y nos vamos a ir a subtítulos. Aquí en la parte de traducir automáticamente se van a ir aquí y le van a dar obviamente en el idioma, ¿no? Español, ¿no? Y aquí ya está en español. Obviamente ya le dejamos ahí en español y nos va a ir explicando todo en español. Ahora vamos rápidamente a ver el video. Antes de ver el video, espérenme. Aquí
nos explican rápidamente el artículo. Vamos a hacerlo con práctica, ¿no? Entonces, en este caso explica que hay que sacar 5 fotografías en esas perspectivas. Entonces tenemos 5 disparos con un flash a la altura del objeto, algo más arriba y ligeramente inclinado, en las posibilidades siguientes. Primero de 0, ¿no? 0 grados, ¿no? 45 grados, 90 grados y 135 grados y luego 180. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la luz en contraluz. Aquí tenemos una luz, como ven, la luz va a ir variando. No depende tanto del... Aquí tenemos nada más en flash. Obviamente pues tendríamos que estar girando en el objeto. Como ven, aquí la luz está, ¿no? Entonces repetimos la posición, pero a la altura nadir, ¿no? Y a la altura de 180 a la posición cenital, por ejemplo, por encima de la figura, e inclinada lo necesario para alcance, ¿no? En la parte superior de la cabeza. Para completar el trabajo en la misma hoja, donde le presentamos cada una de las tomas de sus datos. Incluiremos un esquema de la posición de todos los elementos de estudio: cámara, fondo, objeto fotografiado y flash, indicando la distancia entre los lados, todos los ángulos, ¿no? de la luz. No olvidamos de los datos y el equipo y el disparo. Chavalines, entonces esta es la parte, ¿no? Aquí, como dice, para completarlo, es para que ustedes observen más que nada cómo actúa el flash, ¿no? Con la cámara o con el teléfono, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes se van moviendo, obviamente, pues van a ver el efecto que hace, ¿no? Más que nada, ¿no? De 0, 45, 90, 135 y 180. Entonces, obviamente, pues la foto, como tal, en el cel va a salir así igual, ¿no? O sea, la verdad, así te muevas 130 grados, solamente vas a ver como el cambio sustancial del tono del color, ¿no? A menos que hagas lo del balance de blancos o hagas otras cuestiones, ¿no? Aquí tenemos más que nada para el que esté despistado, según con las matemáticas, son total 7 fotos con sus esquemas espontáneos, esquemas correspondientes. Para hacer los esquemas podéis ayudar con esta herramienta de creador de esquemas. Entonces aquí dice online, si lo haces a mano, que esté limpio y todo bien indicado, con los ángulos marcados con su arco y sus grados, y a la altura de la luz en cada toma. Entonces, más que nada son 5 fotos que van a ser en horizontal, o sea, van a tener el teléfono, pero a lo mejor lo van a hacer una foto de frente, otra foto del lado lateral y luego de la parte izquierda, derecha y izquierda y derecha, ¿no? Como tal, otra detrás, ¿no? Y la última podríamos pensar quizás más que nada estas 7 fotos, o sea, lo estoy pensando por los ángulos, ¿no? Pero como que no me cuadra, ¿saben? Es como que, claro, podríamos pensar que una de estas es en horizontal y la otra es parte de atrás, ¿no? O sea, pero esto es por la iluminación. Esto sí que estamos viendo, esto que está aquí, 1, 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Aquí hay 8 fotos, entonces son 1, 2, 3, ¿no? 4, 5, 6 y 7, ¿no? Aquí ya lo conté mal. Son 3 primeramente, luego 3 y luego la última. Entonces sí son 7. Entonces obviamente estoy contando todo mal, A ver, entonces obviamente aquí ya tendremos la luz en la parte inferior, luego en la parte frontal, en la parte lateral, ¿no? Y aquí completamente en la parte lateral, y aquí ya en la parte de atrás, ¿no? Aquí ya tendremos prácticamente lateral en la parte de atrás, ¿no? Y aquí lateral como tal atrás, y aquí un poquito levantada la luz, como que la elevaron un poquito aquí arriba. Si no se cayó en la parte superior. Entonces obviamente son 7, no son los ángulos. Esto más que nada ustedes están moviéndose
en la parte vertical, ¿no? Pero aquí como tal es la parte de abajo. Entonces obviamente la apuntan hacia abajo. Luego en la parte frontal. Luego en la parte lateral y A45. Y aquí ya lateral, ¿no? Y aquí pues la parte de atrás pero lateral. Y aquí completamente atrás. Aquí está un poco inclinada hacia arriba. Entonces eso como que no... Como que se explica un poco aquí, ¿no? Una toma, dos tomas, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Estaría por acá. Pero aquí 8 pues ya no. Estaríamos viendo las 4, luego 3, 7. Nada más 7 tomas. Entonces aquí tendríamos la posición nadir, ¿no? La posición cenital y por encima de la figura inclinada. Entonces aquí este ejercicio está bueno, chicos, y ahora sí vámonos con el video. Y antes que nada pues nos vamos a configuración, a subtítulos y a traducir automáticamente. Aquí van a buscar el idioma español. Aquí en este caso obviamente estaría en por la letra E. Aquí directamente estaría en estos idiomas como esloveno, eslovaco, estos por aquí estaría el español. Entonces le dan en español y directamente se crea pues esta traducción. Entonces aquí más que nada pues para decirles que antes pues a mí me gustaba igual llamarles segmentos para que ustedes pudieran hacer ya directamente productos de trabajo, algo más propio de ustedes para empezar a ver pues más que nada un tema. Y aquí pues vamos a estar trabajando un poquito por las actividades un poco más leves, ¿no? Para que podamos estar viendo todo este tipo de cosas. Y bueno, vámonos a ver rápido el video. Entonces él está hablando de textura y habíamos visto y dimensión, ¿no? Vámonos un poquito rápido aquí, porque este es el kit. Luego miren, aquí dice: cuanto más te acerques la luz al campo de visión de la cámara, menos dimensión y menos textura tendrás, ¿no? Y aquí, ahora recuerda, la vista de la cámara no es solo una línea vertical de arriba hacia abajo. Entonces aquí son como... es una línea recta, por lo que cuanto más cerca de la luz está, ¿no? De la vista de la cámara, arriba, abajo, de lado a lado y más, ¿no? Miren, aquí, a medida
que se ha movido hacia arriba a unos 35 grados, ahora le dio una hermosa luz en el rostro, ¿no? Aquí. Bueno, y obviamente pues las sombras, ¿no? Aquí más que nada es ver la textura de las sombras. Entonces, como hay una dimensión, en este caso, que la luz hace que cambie el tono, ¿no? Hasta del brillo del rostro, ¿no? Aquí tenemos en la parte superior un brillo más fuerte, ¿no? A comparación de la parte inferior, ¿no? Que también es un brillo, pero no tan destellante como el de arriba. Y obviamente en la parte de los hombros ya tenemos otro tono más amarillo, ¿no? A comparación de la luz fría de arriba. Entonces obviamente pues la luz va a ir variando en tonos, ¿no? Aquí tenemos uno más brillante en la parte superior, luego otro en la parte inferior, hasta la claridad opaca de la luz. Y luego del opaco se va a lo amarillo, ya exagerando los tonos hasta el rojo, ¿no? En la parte de su brazo se va viendo un poco el tono un poco más rojizo o amarillo. Aquí ya tenemos pues esos cambios de luz para que vean cómo es que esta luz también, la luz afecta directamente o indirectamente a alguna parte del rostro, bueno, a alguna parte de los hombros, ¿no? Bueno, del brazo. Y aquí vamos a ver más que nada esto, ¿no? Aquí ya tenemos una luz aquí lo dice, ¿no? Perdón. Y aquí entonces, si ella lleva esta luz desde la vista superior a la vista de la cámara inferior, todavía tiene una textura. Entonces ahí van a ver, ¿no? Ahora los cambios aquí ya son más, ¿no? Aquí ya vemos el brillo de los labios, ¿no? Si es que tú quieres hacer tomas en los labios o esta parte, o en la parte ya de la prenda, ¿no? Obviamente si ya la luz está directamente apuntando a esta parte, también podríamos, más que nada aquí el rostro ya es diferente, es otra carga, ¿no? Incluso en cuanto al ISO y la velocidad, todo esto también afecta otro tipo de luz, ¿no? Aquí, como él dice, obviamente vamos a ver este tipo de cambios, ¿no? Directamente en el rostro, ¿no? Para que vean que ahí sí hay un cambio. Vean, este ya es algo casi de frente, o sea, entre 45, de 35 a 45 grados. Aquí ya se ve muy diferente el tono, o sea, ya no es como el tono amarillo que habíamos visto. Ahora es un tono menos brillante, claramente, ¿no? Aquí es un poco más. De hecho, si aquí está opaco, ¿no? Aquí ya tenemos una luz menos brillante, ¿no? Digámoslo así. Aquí, como ven, ya cambia el tono. O sea, en cómo está moviendo la luz, estamos viendo cómo en la parte superior, porque es lo que interesa, ¿no? Aquí lo que le interesa es el rostro. Entonces por eso está diciendo, miren cómo va cambiando el tono de luz, ¿no? Y ahorita yo creo que se verá atrás, ¿no? Para que vean cómo cambia todo. Ahora en contraluz, ¿no? Aquí ya lo vamos a mover a 90 grados. Y ahí obviamente los rasgos van a cambiar mucho más, ¿no? Ahora es lateral, ¿no? Aquí ya tenemos un lateral. Aquí estamos teniendo un turno. Pero si ella gira su cara apenas un poco hacia la cámara, ¿no? Mira esa dirección, ¿no? Ahora tenemos una hermosa luz en el rostro. Entonces aquí ya cambia, obviamente. Si ella ahora ya se mueve, ahora ya hay obviamente va a haber cambio también, ¿no? Ya la luz ya no va a ser tan lateral. Ahora ya la vamos a tener
obviamente es lateral, pero en estos rasgos van a cambiar el tono, ¿no? Incluso en las sombras. Entonces vamos a seguir. Aquí, como ven, hay dos luces. Una que está aquí, o sea, que estoy viendo que está atrás del sujeto. Ah, no, perdón. Es la misma luz aquí, en la parte de arriba. Pero creo que sí hay una luz que está aquí. Hay una luz que está aquí, de este lado, porque aquí golpea hacia abajo y esta da hacia esta parte, ¿no? O sea, más o menos, obviamente, si quito los subtítulos, aquí hay un golpeteo de luz y acá es otro. Porque él está más amarillo. Puede ser que sea esta misma luz, pero no creo, porque miren, la luz es, ¿no? Pega aquí y pega acá, ¿no? Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Entonces, es como tal, o sea, si tú quieres una luz más diferente en el cambio del rostro, vas a tener diferentes texturas y expresiones, ¿no? Expresiones faciales, como lo dice aquí, vamos a tener movimientos, obviamente ella también se puede mover en cuanto esté en ese ángulo, ¿no? De apertura. Y aquí nos va a lanzar otra luz. Aquí tenemos aquí ya tenemos esto del paraguas y esto del, ¿cómo se dice? Vamos a ver cómo va a utilizar este tipo de... bueno, vamos a ver qué... No recuerdo cómo se llama pero vamos a ver. Introducimos esta tarjeta de relleno. Se comenzará a crear dimensión una vez más, ¿no? Entonces aquí vemos cómo su cabello empieza a revelarse, ¿no? Comenzamos a ver cómo las sombras comienzan a abrirse, ¿no? Aquí, a ver, vean, aquí cómo cambia, vean. Aquí tenemos esta parte. Esta tarjeta de relleno. Vamos a ver. En la parte, obviamente en la parte de atrás, ¿no? No veíamos un brillo. Aquí cuando él lanza esta tarjeta de relleno, ¿no? Vean el brillo de aquí, de su cabello, ¿no? Veremos su cabello cuando empieza a relevar. Bueno, comenzamos a ver las sombras que comienzan a abrirse, ¿no? A veces esto no es suficiente. Cuando ya sabemos que depende tan cerca, podemos acercarnos a ella. Ya nos acercamos o nos alejamos, ¿no? Aquí ya tenemos... Entonces, es como si eso comenzara a relevar, ¿no? La dimensión de su rostro. Nos da una línea, ¿no? En la parte posterior. Vean aquí la iluminación que no tenía nada. Ya lo tiene, ¿no? O sea, es como un rebotador, ¿no? En este caso, de la luz, ¿no? Y en este caso el cabello ya se nota, porque obviamente como es un campo visual blanco, cuando la luz se asoma aquí, pues ya tenemos un rebotador directamente con una luz blanca. Aquí basta y esto comienza a abrirse, ¿no? Y aquí ya tenemos otra luz. Entonces, y lo peligroso de la segunda luz es que no quieres que sea algo que la mire, ¿no?
Ok. Ahora debemos dos luces clave, ¿no? Tenemos dos conjuntos de sombras y el resultado es muy poco natural a la vista. Quieres tener una luz clave y un conjunto de sombras, ¿no? Lo más seguro es utilizar un reflector, ¿no? Aquí, que refleje su cara hacia... Bueno, ahí. Bueno, aquí ya así que comienza la dimensión y ahora pasaremos a ver. Aquí ya vemos la textura, ¿no? Entonces, mediante que mueves la luz, la mueves por ahí, Jordan, ¿no? Resulta en esta página, ¿no? Entonces, resaltar esta página, ¿no? Aquí ya lo... De repente esto se convierte en un paisaje montañoso, ¿no? Aquí lo... Este es un ejemplo fabuloso de cómo la luz gira a alcanzar un ángulo de casi 90 grados, ¿no? Y ahora tenemos una textura increíble, ¿no? Cuando regresa la cámara, aplana toda esa textura y se desaparece. Y aquí, por ejemplo, si estás trabajando con alguien que tiene la piel muy castigada por el clima y quieres ver todas, ¿no? Esas arrugas, entonces alejas la luz de la cámara. Bueno, aquí como ven, él habló sobre esta parte de perspectiva en cuanto a la textura y la dimensión, ¿no? Entonces obviamente pues una textura como lo que vieron en una hoja de papel arrugada pues puede crear ese efecto, ¿no? En cuanto se hace el movimiento pues obviamente tanto textura como esa cuestión de dimensión va a ir cambiando y nos va a dar más profundidad y nos va a dar ese, como lo dice él, ¿no? En una cuestión tan plana que luego vemos, observamos y todo lo tenemos de alguna manera en planos, ¿no? Como miramos, estamos en planos, o sea, es como miramos un objeto y lo tenemos en una dimensión, ¿no? Muy chupada, o sea, cuando ves un objeto siempre es así,
ves una botella de agua y no la vas a ver, no le vas a dar esa, vamos a ver, sí le vas a dar el círculo, ¿no? Ese relieve de profundidad, porque lo estás viendo, ¿no? Pero obviamente si ves uno de los puntos te vas a dar cuenta que a veces tenemos esa posibilidad de que todo lo tenemos muy plano, ¿no? En los teléfonos ya, la mayoría de los teléfonos ahora ya los están haciendo más planos, precisamente para que tú tengas esa profundidad que tú ya vas a estar viendo, ¿no? En cuanto a un video o cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando ves un objeto lo ves plano, o sea, realmente lo ves en planos, porque tú tienes un objeto, aunque esté con textura, ¿no? En todo su cuerpo, obviamente estás viendo en un plano, ¿no? No estás viendo esa textura. Obviamente la entendemos si nos dicen que hay una profundidad, pero si vemos un objeto como este, ¿no? Tenemos un plano aquí tal cual, o sea, un plano y textura. Entonces obviamente, como ven, si lo voy moviendo vamos teniendo diferentes tonos de luz, ¿no? O sea, en este caso, si yo lanzara una luz por aquí, ¿no? Vamos a tener una textura que se va moviendo, y aquí ya pierde totalmente esa iluminación. Entonces obviamente hay iluminación, claro, ¿no? Que vamos viendo cómo se va a ir cambiando esto, ¿no? Y esto nada más es para que vean cómo de igual manera con todo este tipo de iluminación es lo que nos dicen. Entonces corresponde a estos ángulos, ¿no? Y corresponde a esas profundidades de campo. Entonces aquí lo vamos a estar viendo de igual manera, luces de estudio, dándoles nombres según su posición. Entonces aquí vamos a ver cuál es la posición de cada una, porque claramente aquí también te lo pone en grados, ¿no? Y en ángulos. Pero ahora nos vamos a ir a esta parte de la posición. Entonces obviamente ser fotógrafo, conocer muy bien nuestra materia prima de luz, ¿no? Ya que si lo hacemos, los resultados de nuestras imágenes mejorarán muy bien, ¿no? En esto. Es por ello que este artículo trata de analizar estas principales propiedades de la iluminación en dirección, ¿no? Para hacerlo utilizaremos retratos en estudio, que es donde se ven mejor, donde mejor veremos y entenderemos las implicaciones que tiene cambiar la posición de una fuente de luz. Vamos a verlo. Entonces, la luz de la dirección. Uno de los principales aspectos para empezar a adentrarse a este mundo de la iluminación es empezar a analizar sus propiedades. De ellas te hablamos en profundidad en nuestro artículo. Conoce 5 propiedades de luz y aprende a modificarlas en tus fotografías. Hoy nos centraremos más a las destacadas. Nuestro propósito es mostrarte cómo la dirección de la luz puede afectar estas fotografías en función de posición de la fuente de luz con respecto al sujeto iluminado. Y para hacerlo veremos los distintos tipos de luces que existen atendiendo su posición relativa frente al sujeto, cómo se llaman y para qué se usan, por el resultado que producen en nuestra escena. Distinguiremos 2 ejes de referencia. Cuando analicemos la dirección de la luz, debemos considerar 2 ejes de referencia, el vertical y el horizontal, como lo veíamos en el anterior, ¿no? Ya que cuando iluminamos a nuestro objeto, la posición de la fuente de luz frente a este puede variar en ambos ejes. La posición es frente al aspecto respecto al sujeto de cada uno de los ejes, por lo tanto dará un lugar de tipo de luz que producirá efectos distintos que denominaremos de forma diferente. Existen 2 formas de nombrarlas en posición, ¿no? Pero ¿cómo denominaremos esta luz por su posición con respecto al sujeto en ambos ejes? Pues bien, existen básicamente 2 opciones, aunque ambas parten de dibujar una circunferencia situando un centro al sujeto y compartiendo las regiones inferiores de esta circunferencia. Los modelos consisten en identificar posición por grados de ángulo que forman cámara y fuente de iluminación frente al sujeto, yendo por lo tanto del 0 a 360 grados. Identificar la posición de la fuente de luz dividiendo las circunferencias tanto del eje horizontal como vertical, como si fuera un reloj tratase, ¿no? En función de si se trata de una circunferencia vertical u horizontal, las posiciones irán desde un horizontal 12, ¿no? De un horizontal a 12 horizontal.
y de 1 vertical a 12 vertical. Esta última opción se elige en el libro Sin miedo al flash de José Antonio Fernández. Aquí hay un libro que miren, aquí está bien que lo puedan buscar directamente a ver si existe. Aquí, este es el libro, pero bueno, este es el libro Sin miedo al flash de José Antonio Fernández, ¿no? Y bueno, este es el libro de iluminación. Vean, si querían un libro, aquí ya tenemos uno. Y la verdad es que está bien, porque cuesta... Uy, no, está muy... Bueno, ahorita que lo estoy pensando, sí está... esos precios, la verdad es que sí... Bueno, es que a veces, si te gusta, tienes que ver qué libros son específicamente de esto de iluminación, ¿no? Aquí es Sin miedo al flash, ¿no? Aquí no le tienen miedo al flash, ¿no? Pero obviamente pues es por el balance de blancos, ¿no? Más que nada es eso. Tiene que ver mucho con los tonos, porque si a veces metemos azules, hay que balancear los colores, como yo les decía. En el celular está el balance de blancos. Eso lo pueden hacer de FAO, ¿no? Pueden ir variando los tonos y de hecho el celular lo va ajustando a las necesidades que necesitas en la versión Pro en automático. O sea, que una versión Pro en automático te va a dar esa facilidad de ver y entender la luz en Kelvin, grados Kelvin, ¿no? En este caso, del balance de blancos, ¿no? Y ahora, bueno, ya vamos a seguir. Y también de la luminosidad del ISO, porque ya saben que si subes más píxeles, adiós, ¿no? Bueno, vamos a ver donde a su vez se indica que esta solución ya se plantea en el libro de iluminación para televisión y cine. Que la solución ya planteada en este libro es esa de Gerald Meyerson, ¿no? Un auténtico referente de los años 60. Si quieres avanzar en el mundo de la iluminación artificial, te animo a que leas este libro de José Antonio Fernández. Es bueno, dice. Dirección de la luz. Aquí nos ponen, este es el horizontal, entonces hay una tridimensionalidad de esto, ¿no? Haz de cuenta que tenemos un círculo como lo puso ayer, bueno, lo puso en el video, en la parte de atrás ponemos estos círculos, ¿no? Que van a estar muy cerca, ¿no? O en la parte de atrás, ¿no? Pero en estos campos que tenemos de tridimensionalidad, ¿no? Entonces aquí B6 va a estar debajo y B arriba va a estar en la parte superior y en la parte lateral y en la parte izquierda. Entonces tenemos esas cuestiones de tridimensionalidad. Ahora, dirección de la luz, ¿no? Aquí tenemos 7H, 8H, 9H. Entonces, todo esto es de horizontalidad. X es vertical, ¿no? Vertical, el punto de vista de la luz, ¿no? Que lo tendríamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Y de la parte lateral a la parte lateral. Entonces tenemos esta tridimensionalidad, ¿no? La versión plana, que literalmente es frontal, vertical, bueno, todo en horizontal, ¿no? Y aquí tenemos la verticalidad, otra vez los ángulos, ¿no? Pero en este caso es tridimensionalidad. Este es normal y este es por tridimensionalidad. Entonces hay que jugar, como dicen, por las sombras. Para estos dos modelos, por ejemplo, la denominaremos 3/4. Es identificado como luz del 45 grados en el sistema de ángulos, y como la luz es de 7 horizontal, 9 horizontal, o 3 horizontal, 5 horizontal. Entonces si nos vamos aquí al número 3, al número 3 y al número 5, esto es, como dicen, 45 grados, ¿no? Y aquí en la parte de 7 tenemos de 7 a 9. Aquí hay otros 45 grados, ¿no? Según los tipos de luz, la posición del eje horizontal, ¿no? Una vez que ya sabemos para denominar correctamente a nuestras luces, es un sistema horario. Veremos los distintos tipos de luces que existen dentro de un eje horizontal, como lo ponen en el planeta, ¿no? Su nombre son las características que ofrecen en nuestras fotografías. Utilizaremos para que lo veas un poco más claro. Uno de los simuladores de iluminación más potentes que hay en la actualidad es este. Aquí lo pueden ver, ¿no? Pueden buscar este de Zoom, ¿no? A ver si está. Vamos a ver, veamos los distintos colores dentro del eje
horizontal, su nombre y sus características que ofrecen en nuestras fotografías, ¿no? Aquí está, creo que la dimensionalidad, tridimensional. Aquí tu compañero de definición, aquí. Vamos a ver si podemos ver esto de la luz. No. Entonces, ofrecen para nuestras y las características que ofrecen a nuestras fotografías. Utilizaremos, para que lo veas más claro, en uno de los simuladores de iluminación más potentes que existen en la actualidad, SEA-Line 3D, con el que visualizaremos cómo se comportan los distintos esquemas de iluminación que existen en los ejemplos, que aunque estén diseñados en 3D, son muy realistas. Entonces, por ejemplo, ya el libro ahí está, ¿no? Aquí está Lighting 3D V3. Este lo descargan para Windows o Mac, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver si lo podemos descargar. Vamos a ver lo de la luz. Quiero ver lo de la luz, nada más. A ver. La versión gratuita, vamos a ver. Vamos a ver si está el tutorial aquí. Este es el de la luz, ¿no? Este más bien... Bueno, estos son otros apartados. La verdad está bastante bueno que lo vayan a ver esto. Es Elixir, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Porque está establecer una luz en 3D. Vamos a ver. Quiero verlo y no puedo. Déjeme ver porque... Prueba gratis. Dispara al aire libre. El aire libre. Aquí miren, vean. Programas de 4K MP4, ¿no? Para el audio. Vamos a ver. Es que tendría que estar lo de iluminación y no lo veo. Ah, miren, aquí está. Equipo de cámara. Y no lo veo. Aquí te dice cómo, por ejemplo, cuando quieras hacer iluminación de productos, ¿no? Vidrio reflejos, tenemos amueblar habitaciones, tenemos lo de paredes, puertas, esto también lo veremos después, que está bastante bueno, la verdad. Esto sí que está bueno. O sea, creo que si descargan todo esto, ya empiezan a picarle un poquito, yo creo que ya podrían verlo, ¿no? Vamos a ver. Ya descargamos, vamos a ver para que vean más o menos cómo funciona en Mac. Aquí tenemos el instalador. Vamos a ver. Ya lo tenemos. Vamos a darle aquí, a ver, rápidamente. Personalizar. Oye, sí se escucha mucho, Vamos a ver si nos descarga ahora sí. Bueno, aquí abrir con instalador, ¿no? Aquí ya tenemos continuar. Vamos a ver. Continuar, ¿no? Bueno, esto está... aquí tenemos la versión en español, creo. Bueno, aquí ya le demos en continuar y vamos a aceptar, ¿no? Aquí tenemos cambio de ubicación, instalar, no, instalar, ¿no? Aquí ya preparando la instalación. Déjeme ver. Ay, no me acuerdo. Bueno, a ver, déjeme ver si eres esta. Ya, sí fue. Tiempo restante, 2 minutos aproximadamente. Ahora vamos a ver. Ejecutando script de paquetes, registrando aplicaciones actualizadas. Y bueno, aquí ya tenemos este paquete, ¿no? Aquí conservar, vamos a ver. Bueno, también lo podríamos trasladar a la papelería. Pero vamos a ver si podemos hacer esto. Bueno, aquí como ven, ya estoy descargando todo esto. No veo el icono de las aplicaciones. Vamos a ver si ya se descargó este programita. Vamos a ver. Rápidamente. Y a ver, vamos a ver. Y nada, ¿no? Aquí ya tenemos este programa de SteadAd 3D, ¿no? Son 4 GB, ok.
Bueno, mientras que se descarga, vamos a seguir rápido. Obviamente en lo que nos interesa. Porque, como les digo, está bastante bueno para que lo vean, ¿no? Aquí luz frontal, panorama de 5 a 7. La luz frontal es aquella que disparamos frontalmente a nuestro sujeto, es decir, frente a la luz, estar frente al sujeto y detrás por encima de la cámara, basándonos en el esquema al que nos estamos refiriendo y que corresponde, no se descarga, le tenía que poner aquí. Bueno, aquí ya se va a empezar a descargar, por encima de la cámara, basándonos en los esquemas que han referido y colocarnos entre las 5 a las 7. Como puedes observar en la imagen, se trató de un tipo de luz que ofrece resultados de los colores que reflejan muy bien y resaltan, ¿no? Logrando una importante saturación de los mismos, aunque en el mismo tiempo cabe destacar que este tipo de luz oculta volúmenes y textura o imperfecciones, ya que se trata de una iluminación muy plana y pocos contrastes, algo que sin duda puede resultar un punto a favor si lo tratamos es de disimular imperfecciones de la piel, porque se denomina también el nombre de paramount, ¿no? Pues porque fue el tipo de iluminación predominante en las películas de esta productora durante mucho tiempo. Entonces yo creo que es como una productora, que creo que sí estaba como en Netflix, ¿no? O sea, una productora, en este caso, una productora. Además, este tipo de iluminación también usando fotografías de tipo carne, porque otra de las características de la luz es que, aunque oculta volúmenes y texturas, sí que saca a la luz todos los rasgos de la cara, pues los ilumina, no habiendo prácticamente regiones de sombras. Luz lateral, pum, ¿no? 3 horizontal, ¿no? Entonces la iluminación lateral es aquella que colocamos la fuente de luz principal aproximadamente 3 horizontal, ¿no? O la de 9 horizontal, dependiendo del lado desde el que iluminamos a nuestro sujeto. Aquí está el sujeto. Y aquí se trata de una iluminación que tan solo ahorra la luz sobre una de las mitades del sujeto, lo cual acentuará bastante la textura de la piel, Aunque perderemos la intensidad de los colores, la luz lateral tiene el poder tanto de mostrar una mitad del sujeto como de ocultar la otra mitad. Por eso se le considera una iluminación atrítica, y muy dramática, aunque también puede ser algo arriesgada. Este es un esquema muy empleado en la fotografía de desnudos o incluso la fotografía de bodegones, precisamente por este componente artístico. Eso sí, hay que saber colocar muy bien al sujeto o al elemento que fotografiemos y tener muy claro qué tenemos que mostrar y lo que queremos ocultar, ya que de no hacerlo bien, el resultado puede llegar a ser incómodo. Luz de 3/4, 3H, 5H, como les decía, 7H, 9H, los horizontales, ¿no? En este caso sería lo normal, ¿no? En 360 grados. Esta iluminación se produce desde una posición intermedia entre las dos anteriores, colocando la luz frente a la luz de 3 a 5, ¿no? 3 y 5, o bien de 7 y a 9, ¿no? Las 9. Es como las horas, ¿no? Según el lado de las que ubicaremos. Esta posición muy adecuada para resolver volúmenes y al mismo tiempo no tener demasiadas zonas en sombra, porque todo ello mantiene un aspecto natural. Luz de 3/4. Aquí tenemos una luz de 3/4. Vean. Es como lo veíamos en la imagen. Ay, ya quiero ver. Esta función de la posición vertical del eje de la luz es una iluminación de 3/4 y da lugar a estos modelos de iluminación muy conocidos como el famoso esquema de Rembrandt y el esquema de Lasso. El esquema de Rembrandt es aquel que la posición de la fuente de luz está más picada o cenital, de tal forma que una mitad del rostro aparece completamente iluminada y al otro lado la sombra y la nariz se proyecta para llegar a tocar el labio. Esto por general el triángulo luminoso invertido,
que arroja la luz, el ojo y la parte de la mejilla de este lado del rostro. Mientras que a un lado la iluminación de un lazo está ubicada desde una posición menos cenital y por lo tanto la sombra está proyectada en la nariz. No llega a formar el triángulo invertido del que hablamos antes, tal y como aparece en la imagen del ejemplo. Luz de recorte y kicker, ¿no? Tenemos 9H, 11H, 1H y 3H. Aquí tenemos otro como horarios. Y aquí es la luz en contraluz. Aquí tenemos ya un contraluz lateral. Ya se podría llamar la luz de laterales, ¿no? Pero aquí lo dicen luz de recorte, ¿no? Está bastante bien. La luz de recorte, también conocida como kicker, ¿no? Es aquella que se sitúa desde un ángulo de laterales en la parte de atrás del sujeto. Corresponde con el horario de 9 a 11 y de 1 a 3 de la tarde, ¿no? Y según, ahí vamos a poner que es horizontal para que no se confundan. No se trata de una luz pensada en iluminar nuestro objeto, ¿no? Sujeto, sino que más bien se trata de utilizar para complementar otras luces. Esto quiere decir que no se usa como fuente principal del esquema, sino más bien como fuente secundaria o complementaria. Lo más llamativo de esta luz es que nos permite recortar, ¿no?, al sujeto de fondo, sobre todo si es oscuro y es un modo perfilado, y a realizar así zonas tan interesantes como por ejemplo el cabello de nuestro modelo. La luz corta o trasera. La luz trasera es la iluminación similar a la de kicker, ¿no? Ya que no se trata de una iluminación principal, sino complementaria, ¿no? Siguiendo con el esquema, simularemos la fuente de luz detrás de nuestro sujeto entre las 11 a la 1. Hay una película que las voy a poner en el grupo para que la vean y van a ver este tipo de iluminaciones. Se me hace una payasada la película, pero la verdad está buena para esto de las iluminaciones, ¿no? En el caso del lugar de perfilar y realizar especialmente el cabello del sujeto, lo que permite realizar silueta, cabello, hombros, en ocasiones también se denomina la luz y la luz áurea, ¿no? Puesto que llega a generar cierta aura mística. Está buena, la verdad. Y si la combinamos, lo bueno de conocer las diferentes posiciones en las que podemos colocar la fuente de luz y los efectos que producen, que si poseemos más de una fuente, podemos llegar a combinarlas y enriquecer todavía más nuestros esquemas de iluminación. Y para comprobarlo, vamos al siguiente ejemplo. La luz de 3/4 kicker, ¿no? 3/4, y aquí tenemos, vean, una iluminación de lateral detrás y lateral de frente, que aquí, como ven, ¿no?, la luz ilumina esta parte del cabello y la otra ilumina la parte de acá, ¿no? Si juntamos las dos iluminaciones, equilibran un poquito, ¿no? Aquí lo dice la luz de 3/4 y la luz kicker, lo que conseguimos un esquema equilibrado. Y la iluminación de 3/4, aquí una luz dura, no es suave. Aquí es un esquema principal de kicker que recorte la iluminación complementaria, que nos ayudará a realizar el cabello del sujeto. Es que hay otras que son incidentales y pueden ser filtradas en la parte como si tuviéramos el esquema tridimensional, en la parte de frente, ¿no?, y en la parte de atrás, pero de atrás, ¿no? Entonces tenemos dividido el recorte de dos iluminaciones que van a estar así inclinadas. Las iluminaciones van a ir así, ¿no? Aunque el sujeto esté acá, la iluminación va a estar un poquito detrás, ¿no? Y la otra va a estar un poquito delante, ¿no? Como que la iluminación va a atravesar nada más, como una pequeña liberación. Entonces ahí como que las sombras van a ser más suaves, ¿no? Se trata de una iluminación cruzada que mejora el resultado final de la imagen si además acompañamos una buena pose de la modelo, que pedimos que la dé su rostro hacia la luz de la luz principal. El resultado puede ser muy satisfactorio. Por lo tanto, ya ves cómo puede cambiar más de un tipo de iluminación de los que acabamos de ver para obtener más esquemas elaborados. Entonces, el tipo de luz es el eje vertical. Aquí ya empezamos con luces muy penetrantes, ¿no? Ya lo digo así porque suena muy raro, pero es que así es, ¿no? Aquí tenemos, como hemos hablado, de la dirección de la fuente de luz basándonos en el eje horizontal, ¿no?, al eje centrado vertical, en el cual nos dirigimos básicamente en tres opciones. La vamos a presentar desde la luz
más alta, la luz más baja. La luz cenital picada, aquí, directamente, ¿no? Picada, ¿no? Que tenemos así como llega la luz hacia acá, ¿no? Tenemos la luz que acostumbramos a estarnos, ¿no? Y que pensamos que es un esquema que sigue luz durante la mayor número de horas horarias, ¿no? Así como también un esquema mayor de las lámparas de nuestra casa o la iluminación de nuestro trabajo. Una iluminación en la que fuente de luz está justo por encima del sujeto, pues vean cómo se ve, ¿no? Y ahora tenemos una luz cenital, ¿no? Aquí, luz cenital, ¿no? Entonces va hacia arriba, perdón. Aquí, como estaban diciendo lo de la luz en picada, yo ya pensaba que era esta de aquí, pero no, la picada tenemos esta de aquí. Entonces la picada va a ir hacia acá, o sea, va a estar un poco hacia arriba de nosotros y acá, ¿no? Entonces por eso se dan estas sombras en la parte de aquí. Obviamente en una luz cenital va a estar de arriba hacia abajo, ¿no? Porque si la tuviéramos de abajo hacia arriba, pues tendríamos otra iluminación. Aquí, como lo ven, está bastante bien claro. Aquí creo que ya se descargó. Vamos a ver, activar, y tenemos el introductor o el autor, ¿no? Aquí tenemos el introductor para que veamos ahorita eso, ¿no? Entonces está bonita la luz picada y la luz cenital, ¿no? Esas dos, ¿no? Tenemos dos ángulos, ¿no? Los dos principales, el que está hasta arriba y el que está aquí, ¿no? Eso sí, aunque en muchos lugares encontrarás que se refiere a este tipo de iluminación como luz cenital, hay que distinguir dos variantes. Aquella que es totalmente cenital, es decir, la fuente está situada justo encima del sujeto y por lo tanto provoca sombras muy marcadas y muy atractivas que dejan las cuencas de los ojos de los sujetos penumbra y sombras acentuadas bajo la nariz y la barbilla. Y por otro lado tenemos la luz picada, y es decir que se sitúa por encima del sujeto pero no forma tan perpendicular, lo cual provoca una iluminación mucho más agradecida, ¿no? Al mismo tiempo lograremos resaltar sombras y darle volumen a la fotografía. A pesar de ser un esquema habitual, hay que tener cuidado y en ocasiones resulta necesario complementarlo, un reflector, una segunda fuente de luz, ya que la iluminación es muy dura y muy concentrada o posee una posición mucho más fuerte, extremadamente cenital, y que en general sombras poco atractivas y pues bueno, es muy dura la de los sujetos iluminados. La luz frontal, literalmente aquí, cuando situamos de frente a la misma altura del sujeto iluminado, logramos un esquema que tiene a disimular los volúmenes y realizar una saturación. Y como tal, ya comentamos este modelo de iluminación, como reflejamos al eje horizontal. Entonces es normal, ¿no? La luz no va a haber mucha sombra, solamente en el cabello, como pueden ver en el cabello. Aquí, en función al resultado deseado, en determinadas situaciones podemos interesarnos a pasar a la luz cenital y frontal y lograr precisamente las características descriptivas anteriormente, y que las imperfecciones de la piel quedan más disimuladas, ¿no? Aquí la luz negativa, nadir o contrapicada, que ya podemos ver de abajo hacia arriba, ¿no? Aquí tenemos una luz picada negativa, vamos a ver si es la picada, y la otra es contrapicada, ¿no? Y por lo que tenemos esquemas de luz negativa, nadir, y también es acentuada la luz contrapicada. Se trata de un esquema completamente antinatural, y que la iluminación proviene parte de la inferior de la escena, que no solamente veremos del día a día. Esta iluminación aporta todo siniestro y diabólico, ¿no? Aquí tenemos algo así como bien esotérico, y aquí un poco según diabólico, ¿no? Aquí nos lo pone así, ¿no? La verdad, tú lo puedes ver así como un poco serio, ¿no? Así también podría ser como seriedad, ¿no? Aquí como algo así de, no, es que como algo turbio, ¿no? Algo más turbio, ¿no? Aquí yo lo pongo más según turbio, y aquí un poco más serio, así como es que no me termina de gustar, ¿no? Al igual que el caso de la iluminación cenital, depende de la contrapicada que esté ubicada fuente de luz, y que podemos distinguir entre la luz nadir, aquella que a la fuente está la luz totalmente perpendicular al sujeto, dirigiendo al haz hacia arriba y provocando unas sombras más marcadas, incluso siniestras. Por otro lado tenemos la luz contrapicada, cuyo ángulo no es tan extremo e ilumina más parte del rostro sin producir sombras tan acentuadas, ¿no?
Esta iluminación utiliza como punto principal, ¿no?, la habitual en fotos con o hogueras, ¿no?, o fiestas de disfraces de tipo Halloween, pues en general un ambiente de supuesto o incluso terror. Además, en ocasiones también es una utilizada como luz complementaria para reducir las sombras originales por una luz principal situada, por ejemplo, en una posición cenital. ¿Te has quedado con ganas de más? Este artículo hemos empezado por lo esencial que debes conocer para empezar un control de aspecto tan importante como la iluminación y como por sus características de la dirección. Y aquí, por supuesto, hay muchos esquemas de maneras combinadas para nuestras imágenes, ¿no?, como muestra en la que te dejo a continuación en un fragmento de los fototips de cómo ahondamos en este tema del presente artículo, ¿no? Y aquí son 2 videos que recuerda, antes de ver el video puedes hacer suscribiéndose a la parte premium de la zona de muchísimos videos también en esta parte, y e-books, ¿no?, los libros que podemos ver digitales, y ya las conoces como quieras, ¿no? Y ahora aquí la iluminación ya tiene que ver con esto. Y ahora, como hemos visto, cómo cambiar una fuente de luz, ¿no?, para iluminar nuestros sujetos, también cambiaremos el mensaje que trasladaremos con este relato. La dirección en cualidad muy importante a la luz, por eso conviene estudiarla y conocer muy bien sus características. Para ello, tu mejor opción será ponerse a practicar. Por ello te sugiero que escojas un modelo que lo hagas tus pruebas para interiorizar del tema teoría, ¿no? Esto que hemos visto en este artículo, recuerda además que puedes cambiar una serie de cosas también con el ISO, con el ASA o lo que tú quieras, ¿no?, y con lo que es prácticamente la velocidad y también lo que les decía, lo de los planos, ¿no? Recuerda además que puedas combinar más de uno a la vez, así que anímate a probar estos esquemas. Muestra como los resultados a través de comentarios o a través de nuestro Instagram, etiquetando tus tomas de hashtag mira DSOM, ¿no? Aquí ya tenemos este artículo para que lo veas principalmente. Esto lo pueden ver. No lo pueden ver, pero sí pueden ver los videos, ¿no? Está bueno que lo vean. Vean todos los videos aquí. Ay, perdón. Es que me dio que se alzó demasiado la voz, ¿no? Perdón, me alteré así como, uy, no, qué cosa. No, aquí tenemos el libro. No puede ser que me haya espantado con esto. Y prácticamente aquí tenemos estos libros. Yo creo que aquí en la parte, ¿no?, nada más por si te interesa, aquí ya lo tenemos para que veas esto de la exposición, la nitidez, todo esto. Puedes ver los videos. Yo te recomiendo que veas los videos porque la verdad es que son muy buenos en esto del apoyo para ver la luz, ¿no?, y la iluminación. Vamos a bajarle un poco porque nos truena los oídos y el sonido estaba muy fuerte, muy fuerte. Aquí lo voy a bajar otra vez. Vamos a pasar por acá. Ay.
Ay, perdón, aquí no se ve esta imagen. Vamos a regresar nomás ese pedacito para que lo puedan ver. Bueno, si lo quieren ver con más calma, es que el video ya no se repite. Ahora vamos a ver qué pasó. Está aquí abajo, ok. Ya no se repite porque se pone como cancelar y ya te pone como que ya no te lo quiere dejar ver porque lo tienes que poner otra vez. Entonces, está muy alto. Nos vamos a pausar aquí, más para que vean lo de las distintas perspectivas. Y aquí las tenemos. Vamos a ver, aquí ya tenemos lo que les decía. Aquí una luz frontal, la luz lateral. Otra vez una luz, como lo dice aquí, a 45. La luz que está en contraluz. Y aquí ya tenemos... Bueno, estos son los ángulos, ¿no? Normal, frontal, ¿no? Y aquí tenemos nadir y cenital. Estas dos, nadir y cenital. La de picada no la tenemos. Obviamente nada más tenemos lateral, detrás, y esta normal y a 40 y a 90 grados. ¿Se acuerdan? Aquí a 90 grados y a 45 grados lateral, ¿no? Aquí. Y aquí tenemos de hecho cuando ella está hablando sobre la luz, como dicen, la luz frontal, ¿no? Inmediatamente todo esto, imágenes planas, poca textura, buen tono y buen color, perdón. La luz frontal, ¿no? Esto es para la luz a 45, da volumen y textura. Y la luz a 90 grados, ¿no? Pierde intensidad en el color, ¿no? Entonces obviamente la luz está de esta parte lateral, nada más para pegar sombra de este lado y iluminación de este lado. Aunque como ven es un poco menos fuerte en la toma. Entonces cuando quieres darle volumen y textura, aquí está. Cuando quieres dar una intensidad a un color, ¿no? Realizar la textura un poco más, colores un poquito más fríos. Pero como les digo, hay una carga bastante buena ahí. Y aquí ya tenemos como tal la luz a 90 grados. Ahí está, ¿no? Como ponen la cámara y la iluminación. Y luego aquí nos ponen la luz de recorte perfilada y recortada detrás, ¿no? Como un contraluz, ¿no? Luz de recorte, contraluz, ¿no? Aquí ya tenemos. Y luego ya luz cenital y luz nadir, ¿no? Aquí ya tenemos estas dos. Y al final te las ponen como estas luces, ¿no? Entonces aquí tenemos la luz frontal, la luz a 45 grados, la luz a 90 grados, la que te llega de contraluz. Aquí tenemos una luz cenital y nadir, ¿no? Y aquí, para que vean, la nadir que va de abajo hacia arriba y la cenital que va de arriba hacia abajo. La cenital es esta y la nadir es esta. Okay, 45, 90. Esta de acá es la frontal, ¿no? Y la luz detrás, ¿no? Entonces tendríamos la luz, el contraluz. Okay, contraluz, lateral. Estas dos son luces laterales, ¿no? Tanto la de 45 como la de 90 grados, que está en la parte derecha. Y eso prácticamente sería de este artículo. La verdad, vean, pueden encontrar artículos donde pueden aprender un montón de este tipo de artículos, que prácticamente ya tienen un montón de cosas, ¿no? Aquí ya tenemos el muñequito. Aquí, como ven, podemos situar la iluminación. Como ven, tenemos una iluminación aquí, ¿no? De ángulo normal, ¿no? Aquí igual, si tal vez hacemos un bajón aquí, vamos a bajar un poco, vamos a ver si se puede bajar. No, aquí vamos a mover un poquito. Vamos a mover este es el paraguas, ¿no? Este es el paraguas y este es déjeme ver. Este es una iluminación. A ver, vamos a ver. Miren, aquí la pueden mover. De hecho, también a ver si la modelo se puede mover.
Vamos a ver. Aquí tocamos la modelo, ¿no? Aquí ya le podemos poner diferentes peinados, diferentes cosas, ¿no? Aquí para que lo vean. Está bastante bueno este relieve. Aquí podemos hacerlas, podemos estructurar su mirada, todo, ¿no? Vamos a ver si podemos marcar aquí, no nos deja. Vamos a ver, porque aquí le podemos poner la ropita y todo. Está bastante buena la aplicación para que ustedes también la vean. Está buenísima. Nada más que sí se alenta un poco en lo que estoy haciendo el video y esto. La verdad hay una lentitud. Pero ya en otro video les voy a estar hablando sobre esto. Esta aplicación, la verdad, brutal. Ya vieron cómo se descarga. Ya vieron cómo, en qué artículo se encuentra. Vamos a salvar esto. Vamos a ponerle salvar o guardar. Discord. Y bueno, esto, cancelar, ¿no? Ahí está. Prácticamente la salvamos. Es como un Photoshop. La verdad es que se hace mucho bug ahí. Hay un bug que no nos deja. Quién sabe qué pasó. Vamos a ver ahora. La iluminación. Aquí tenemos iluminación a condiciones de luz. Existe este tipo de efecto psicológico de la fotografía, ¿no? En cuanto semitrasera, lateral, semifrontal, frontal, semilateral, lateral y media luz. Tenemos un contraluz, ¿no? En la parte de atrás. Frontal, semifrontal, semilateral, lateral, lateral derecho y izquierdo, ¿no? Media luz y semitrasera, ¿no? Contraluz. Aquí pueden ver las condiciones que ponen, ¿no? Una modelo desnuda es un reto para la cámara. Entonces el objetivo es buscar una imagen de plástica, ¿no? En donde las curvas, la luz y las sombras se combinen para producir unas fotos sensuales en las que se vislumbra mucho más de lo que se muestra. Semifrontal, ¿no? Aquí tenemos una semifrontal y luz frontal en la parte de atrás, ¿no? Ahora tenemos la iluminación, un proceso semifrontal que procede sombras del lado opuesto de donde proviene la luz dirigida a mi sujeto. Por ejemplo, si una luz proviene del lado izquierdo, nos producirá una sombra del lado derecho. Por ejemplo, cuando la luz está del lado izquierdo, la sombra se producirá del lado derecho. Semilateral, ¿no? Aquí, lateral, aquí ya tenemos aquí la textura y la sombra en el sujeto de la luz se ubica aún más del lado de frente. La textura se puede producir un poco más de esta posición. Es un aspecto maligno o de miedo. Ya tenemos. Cuando la luz proviene del lado izquierdo, produce sombras y el sentimiento psicológico que este efecto nos ocasiona es de soledad y pobreza. Lateral, bastante buena. Y estas dos son la lateral. Y ahora nos produce un volumen de sujeto. Aquí como ven, la iluminación es de la parte lateral. Y bueno, aquí la parte lateral, ¿no? Aquí vamos a ver la imagen. De hecho, aquí hay una sombra, pero si ven, aquí en la parte hay iluminación. Al igual que aquí ya es un poco más dura la luz, entonces ya no nos deja más que una luz suave. La luz suave de aquí sí nos deja, mientras que acá también. Aquí tenemos una luz muy suave a comparación de estas dos, ¿no? Una luz un poco media, ¿no? Amarilla, ¿no? Un poco más amarilla. Y aquí ya como ven, él no produce volumen en el sujeto. Esta en los dos hemisferios, una iluminada y la otra sombreada. Esta también produce el efecto angelical o maligno, ¿no? En el sujeto, cuando tomes una fotografía lateral, podrás observar cómo el efecto lateral produce sombras del lado contrario en el rostro del sujeto. Recuerda que al momento de capturar este tipo de imágenes, debes de hacerlo en un cuarto completamente oscuro y con ayuda de una lámpara de luz blanca. No te acerques mucho al sujeto y la luz no debe darle por sobre el rostro, colocar luz más alejada del rostro. Semitrasero. La sombra que produce la luz se traslada frente al sujeto y esto le llamamos semiluz trasera. En efecto, podemos observar más frecuentemente en películas de miedo y terror, en fotografías de la sombra que produce el sujeto o el objeto alarga y estirada y más delgado de lo normal. Contraluz, ¿no? Ya tenemos una luz detrás, ¿no? Este
Esta posición no permite que solo se vea con claridad al sujeto, más bien se define con la silueta recortada de luz. Este tipo de efectos no se observan en los rasgos físicos, sino sujeto, sino que solo se observan las siluetas del mismo, ya que la luz proviene del lado trasero. Hay muchas posibilidades que cuando captes una imagen con este efecto, tu sujeto se ve completamente oscuro. Iluminación cenital. Este tipo de iluminación consigue que la cámara desde arriba perpendicularmente está en la iluminación desde arriba. Esta fuente de iluminación hace que las partes inferiores del objeto parezcan en sombra, pero por el otro lado ilumina los detalles más sobresalientes. En condiciones de luz, lo que debe moverse a la luz no es el sujeto. Es importante recalcar que la cámara debe estar colocada frente al sujeto, a la misma altura, de preferencia sostenida por un trípode, y todos los efectos que este ocasione serán vistos desde la cámara. La condición de la luz podrás identificarla de acuerdo a la posición en la sombra en que se crea el sujeto. Y ahí están las dos perspectivas como tal. Estos artículos a continuación se los voy a estar dejando para que los vean con más calma. Aquí tenemos ángulos de iluminación, vamos, se los voy a pasar. Esquemas de ubicación, ¿no? Aquí tenemos eje o plano horizontal, vertical. Aquí tenemos esta parte del eje a 90 grados como reloj, como el reloj lateral. De 45 grados son A4 o las 8, ¿no? Reloj lateral de 3 a 9, que también decía 7, pero aquí dice 8 nada más. Dice luz contra, ¿no?, de recorte y contorno de 2 o 10, reloj contra luz de 180 grados de 0 a 12, ¿no? Aquí ya tenemos la luz frontal, es aquí, ¿no? Y aquí ya tenemos estos efectos, ¿no? Ya rápidamente esto, el artículo a 45 grados, ¿no? Dos luces. Otros ejemplos que te dan, ¿no?, para que lo veas: la luz frontal o la luz semilateral. Aquí ya tenemos, en este caso, la luz de 45 grados. Y aquí ya tenemos una también a 45 grados, ¿no? Tenemos esta iluminación. Esta es frontal y este es a 45 grados, lateral izquierdo y lateral derecho, ¿no? Si nos volteamos, este es lateral derecho, pum, y lateral izquierdo, tenemos esta parte. Obviamente, si yo me volteo, estaría igual que él, ¿no? Este de acá, en la parte derecha, ¿no? Pero está en la izquierda. Entonces ahí, el CAT, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos este tipo de iluminación, ¿no? Aquí te lo van diciendo a 90 grados, ¿no? Dos iluminaciones, ¡pam!, la flecha, ¿no? Perdón, el tomar la luz, ¿no? Aquí tenemos la publicidad, tenemos más imágenes, ¿no?, que pueden estar viendo. Ahora, ¿qué más tenemos? Vamos a irnos a otro artículo rápido, porque ya nos queda muy poco tiempo. Posición de las luces. Luz a 3/4, luz a contraluz, ¿no? Y aquí ya tenemos por qué cada significado. Aquí ya tenemos la luz a 3/4 contra, peri contra, aquí perfil contra, contra, perfil contra, aquí 3/4 contra, perfil contra, lateral y contralateral. Aquí lateral y lateral, estos son de estos dos, izquierdo y derecho. Perfil lateral también, pero de la parte a frontal, ¿no? Aquí tenemos la contra y aquí tendría que decir frontal. Perfil frontal, ¿no? Lateral, más bien si está bien, lateral. Ok, 3/4, perfil frontal, 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 perfil. Y bueno, aquí 3/4. Tendríamos la contra, la trasera, la rosada y la lateral. La rosada, pues que nos pasa directamente en esta parte, ¿no? Como que no es un alcance. Aquí la rosada que va así. De hecho, así como que va de aquí a los 30 grados, ¿no? Perdón, 30 grados ya aquí. Frontal, ¿no? Y aquí ya tenemos una luz que se va abriendo más lateral, lateral, rosada, rosada, ¿no? 45, 45, rosada, rosada, con esos aproximadamente con, aquí ya sería trasera y lateral. Luz trasera o lateral si fuera 90 grados o 30, 90, ¿no? Aquí pues prácticamente se corta el rostro, ¿no? Aquí a ángulo de luz, posiciones básicas, ¿no?
Aquí el triángulo simétrico, aquí ya tenemos una parte. Triángulo disimétrico, perdón. Aquí ya tenemos dos pantallas de luz y una cámara, ¿no? Aquí es una luz, como veíamos hace a 3/4, ¿no? Que se conoce más así, a 3/4. Aquí ya tenemos una luz a 3/4, ¿no? Y esta que incide, ¿no? La forma tradicional se le llama triángulo simétrico. La disposición de las dos luces, una derecha y la otra izquierda de la cámara. Pero como ven, tenemos una luz de 30 y luz de 45. Aquí ya tenemos el tipo de luz, ¿no? Triángulo dismétrico, ¿no? La variación simétrica de las luces en un área del lugar de modo. Aquí tenemos el contraste, ¿no? Tenemos el contraste abierto. Es muy diferente a la luz y la sombra. Aquí principal relleno, pack, ¿no? Relleno. Flash principal, flash relleno. Tenemos menos contraste, menor diferencia entre la luz y la sombra. Flash principal, flash relleno y principal. Aquí estos son los posts que veremos de iluminación. Aquí ya tenemos, por lo tanto, estas características que también están buenas para tratar ya de explicar todo y por qué, ¿no? La lámpara 360, foco de 45-60 y el foco de 160, ¿no? Ángulos ángulos, aquí tenemos más, ¿no? Aquí ya para que vean los ángulos de las luminarias, ¿no? Los lúmenes, ¿no? Como dicen. Bueno, aquí Carlos Enrique Carrillo, te pone los ángulos de apertura de iluminación. Durante un taller tuvimos una ocasión de impartir a un grupo de ingenieros, arquitectos, diseñadores internos de prestigiosas empresas de arquitectura y diseño internos de esta parte, ¿no? Se presentó una duda general y era: ¿cómo sé qué grado de apertura debo seleccionar para mis proyectos? Esta es una respuesta muy amplia, ya que cada proyecto es para entender su uso, lo primero que debemos tener claro es que los ángulos de apertura de las iluminarias o fuentes de luz son fundamentalmente importantes para poder comprender cómo se distribuye la luz. Estos ángulos determinan la expresión, la cobertura y como tal la intensidad o el grado, ¿no?, de iluminación sobre estos objetos. Ya 11 minutos. Bueno, cuando hablamos de ángulo de apertura nos referimos al ángulo de salida que forma un haz de luz desde la fuente del brillo, y nos referimos a la salida y la forma de luz y la luz desde la fuente del punto de puntos que deseamos iluminar. Este ángulo puede ser de 5 a 15, amplio hasta 60 o 90. Observamos este siguiente ejemplo de la luz de 7 watts, ¿no? Y los resultados, como utilizamos 3 aperturas distintas de 15, 30 y 45 grados. Entonces aquí, esto yo no sé si esto es a lo que se refieren, a lo que se refería el compañero, pero yo siento que este puede ser ese resultado. Entonces tenemos una iluminaria de 7 watts en todos los casos, como ven, de misma potencia, aperturas distintas. Tenemos entonces de 15, 30 y 45 grados, ¿no? A menor apertura, ¿no?, mayor intensidad, pero menos superficie iluminada. A mayor apertura, menor intensidad, pero eso te lo repiten otra vez. Chale. Bueno, ¿cómo puede ser ver apertura del consumo de 7 watts? Los niveles de intensidad de la luz sobre los objetos o desde lo que deseas iluminar, 500, 300 y 200 lúmenes, ¿no? Por lo general debemos tener claro dos principios. A mayor apertura del haz de luz, cubriremos mayor espacio pero menor intensidad. Ejemplo: fuentes, aperturas desde 60 a 360. A menor apertura el haz de luz, cubriremos menor el espacio pero con mayor intensidad. Ejemplo: con fuentes de 5 grados, 35, 45.
Aquí tenemos 15 grados, 35, 60, hasta 160 grados. Y aquí tenemos la clasificación de apertura. ¿Qué nos qué nos va a planificar? En una práctica nos vamos a encontrar dentro de un mercado de distintas opciones de fuentes de luz. Su selección dependerá técnicamente de los resultados que queremos obtener en este. Podemos hacer agrupaciones de 4 categorías. Tenemos de 5 a 15 grados. Produce una luz concentrado ideal para iluminación de acento o puntual, ¿no? Resalta destacando objetos muy utilizados en exhibición de artículos, tiendas, museos, espacios interiores de doble o triple altura e iluminación deportiva. Ángulo medio de 20 a 40. Al igual que un punto anterior, de acuerdo con la iluminación de áreas específicas, pero donde no deseamos una dimensión de luz excesiva, áreas de exhibición de productos, pasillos, espacios interiores en oficinas, zonas de tránsito de personas o vehículos, entre otros. Amplio. Este es un ángulo amplio. Proporcionan una cobertura amplia y uniforme ideal para iluminación general. O sea, este es el que conviene más para todos. Yo creo que de 60 a 90 les conviene. Salones de conferencia, auditorios, espacios de circulación de personas con alturas que no excedan 3 metros, salones de clase o zonas de recreación. Ángulo muy amplio, 90. Distribuye una luz muy amplia, área común en luminarias difusas o lámparas de techo. Este tipo de luz suele utilizarse para espacios interiores muy abiertos y sobre todo en iluminaciones decorativas, que son de iluminación que pueden llegar a alcanzar 360 grados. Bueno, y esto nada más es por algo como la arquitectura, en este caso, ¿no? Y en este caso, pues, para hacer, ¿cómo se dice? Bueno, habla de luces de las que vemos en la calle, de las que vemos más en cuanto a esto, ¿no? Para ambientar. Entonces, luz de acento, ¿no? Utilizaremos la apertura de estrechos para destacar objetos o áreas específicas como de arte, elementos arquitectónicos o exhibiciones en vitrinas, spot o focos. Iluminación general, pero que también, como ven, sirve para la fotografía, porque todo es fotografía. O sea, todo el tiempo vemos fotografía en medicina, en arquitectura, en restauración, en todo. Como ven, en museos, en obras de pintura, obras de escultura, ¿no? De anterior, ¿no? O sea, obviamente vamos a ver arqueología, ¿no? Todo lo prehispánico, todo lo que es esa iluminación, tipos de iluminación, ¿no? Principalmente como vemos en diferentes edificios, ¿no? Del centro histórico, de otros lugares, ¿no? Entonces, iluminación en general. Ahí ya cuánto batería tenemos. 6%. Voy a pausar y regreso. Chicos, ya puse a cargar la cámara, pero ya vamos a terminar. Entonces, iluminación general. Esto es prácticamente esto se aplicará a los ángulos de apertura, ¿no? El ejemplo. Lámparas de techo, paneles LED, ¿no? Iluminación de trabajo. Necesitas ángulos medios para iluminar áreas de trabajo específicas, ¿no? Como escritorios, cocinas, proporcionando la luz concentrada, pero no demasiado. Aquí dice luces de escritorio, luz a iluminación ambiental. Utilizas ángulos como muy amplios para crear una atmósfera suave y agradable con una luz difusa que nos produce sombras fuertes. Ejemplo, lámparas de pie con pantallas translúcidas. Algunos ejemplos del uso de los ángulos por parte de algunas empresas internacionales según las siguientes. Entonces tenemos un ángulo estrecho, PIU, ¿no? Aquí en la parte superior. Ángulo estrecho como tal. Ángulo medio, aquí tenemos ángulo medio. Vean cómo se ve, bastante iluminado, como ven. Y luego ya el ángulo amplio. O sea, esto ya es bastante fuerte la iluminación. Y por ejemplo aquí ya tenemos sombras, pero está iluminado. Entonces, ¿cuáles factores condicionan la selección del ángulo de apertura? Hasta también para fotógrafos creo que esto sirve, porque les puede servir ahora sí que este tipo de iluminación. A lo mejor que quieran poner un foco
especial en un cuarto, que digan, bueno, yo tengo un cuarto especial para hacer todo esto del estudio. Oye, pues estaría perroncísimo, ¿no? Pero obviamente pues nada más es por ahí lo dejamos, ¿no? Obviamente si a lo mejor tú te armas un cuartito, armas un espacio y ya, ¿no? ¿Qué factores se deben considerar en una selección de ángulo de apertura? Altura de instalación. Una mayor altura de instalación puede repetir un ángulo de apertura más estrecho para mantener la intensidad adecuada de esta área deseada. Entonces, el tamaño del área iluminar, estos espacios muy grandes pueden necesitar ángulos de apertura amplios para una cobertura adecuada. Tipo de actividad, actividades que requieren concentración y precisión como leer o cocinar, se benefician de ángulos de apertura medios. Estética o ambientes. Oigan chicos, también vamos a ver esto del balance de blancos para que ustedes también lo vayan coordinando en su cámara o lo vayan coordinando en el teléfono, porque esto les va a hacer cambiar todo, o sea, todo. Si ven luces blancas, o sea, por ejemplo, luces muy blancas, van a tener buenos tonos, ¿no? Pero si ven luces que son rojas, un poco cálidas como aquí, por ejemplo, si yo me hago así, veo un tono rojizo. Entonces yo tengo que utilizar RGB un poco más rojo, ¿no? Con un poco tonos fríos. Entonces tendría que utilizar un tono azul, rojo. Tendría que dirigirme azul y el rojo, entre azul y rojo, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, galerías de arte, uso de spots, porque como está el verde, tenemos el azul. Y del otro tenemos el verde, los colores azules, ¿no? Morados, rojos y creo que hay otros tonos. Ahorita ya después les digo. Bueno, les diré después, para que no sea tan confuso, que no sé qué, pero bueno. Vamos a ir a las galerías del arte. Uso de spots con ángulos estrechos para resaltar pinturas o esculturas, ¿no? Paneles LED con algunos ángulos amplios y medios de iluminación, oficinas, ¿no? Uniforme general, ¿no? Tiendas, combinación de ángulos estrechos para acentuar productos o ángulos amplios medios para la iluminación general del espacio. Hogares, iluminación del trabajo en cocinas, escritorios con ángulos medios y lámparas de pie para la iluminación ambiental con ángulos amplios. En conclusión, comprender y seleccionar adecuadamente los ángulos de apertura es crucial para diseñar sistemas de iluminación eficientes y efectivos que respondan a las necesidades específicas de espacios y usuarios. Este artículo se los voy a estar pasando. Déjenme ver si ya se cargó acá. Esto de las diapositivas. Porque, las diapositivas, ¿cómo son, ¿Cómo son en esos artículos? De aquí, como pueden ver, ustedes los pueden descargar para tener más ejemplos. Aquí tenemos pura publicidad. Hay unos que sí se pueden descargar. Estos, como ven, son solamente ejemplos, ¿no? Ya me acerco y ya está todo borroso. ¿Por qué? Porque quieren que lo descargues, pero te cobran. Entonces, si obviamente tú descargas esto, tendrías que buscar una página para poder descargar este tipo de diapositivas y más o menos darte una idea de lo que es, ¿no? Aquí como tal es más lo más leído. Este artículo de acá. Tenemos la publicidad en términos. Aquí. Primer esquema básico, ¿no? Aquí tenemos los tipos de iluminación para que vean, ¿no? ¿Qué es esto y para qué sirve, ¿no? ¿Qué esquemas? Aquí los esquemas de iluminación. ¿Para qué sirve todo esto? Aquí las luces cenita. Bueno, aquí otra vez la nadir. Perdón, es contrapicado. Y acá como una luz. Bueno, aquí ya nos están sacando, perdón. Vamos a tenernos que retirar porque esa página ya empezó a hacer sus destrozos, ¿no? Aquí ya tenemos esta parte de el tutorial de iluminación y prácticamente, chicos, eso sería prácticamente todo. Aquí tenemos otro tipo de ejemplos, más que nada para que ustedes lo tengan más ahí. Ya finalizamos con esta parte. Como ven, veremos seguidamente una iluminación es básica a la hora de conseguir buenos resultados en nuestras fotografías, ¿no?
De imágenes completamente vulgares podemos pasar a conseguir magníficas fotografías. Este tutorial estudiaremos la mejor forma de colocar nuestras fuentes de luz para conseguir excelentes resultados. De la calidad de luz y la posición que indica dependerá del aspecto general que conseguimos, dependiendo de dónde coloquemos la luz frente a la luz, ¿no? Resaltar aquellos aspectos o detalles que queremos o podemos ocultar por aquellos que no deseamos o aparezcan resalten, ¿no? No olvidemos también que se trata de una dirección de la fuente de luz. Conseguiremos una sensación de volumen, mayor intensidad o menor intensidad en colores y texturas de diferentes casos, ¿no? Puedo nombrar algunos generales fuentes de luz para efectuar nuestras fotografías de estudio. Tenemos una primera luz que será la que predomina en la escena y que llamaremos luz principal. La otra fuente de luz que se encargará de rellenar las sombras por la primera que no haya podido cubrir la llamaremos luz de relleno. Luz principal modela y define el objeto fotografiado. La luz de relleno tiene que ver con el objeto de eliminar la sombra intensa, ¿no?, de la luz principal, también reducir el contraste creado de esta, ¿no? La luz produce para obtener la luz natural o artificial. La primera bastante es difícil y dominar en estos parámetros de temperatura, dirección, color, y nos tendremos que adaptar sobre ella a la marcha. La artificial nos permitirá trabajar sin estas dificultades. Evidentemente que nos costará al tener este estudio, ¿no?, y la posición que coloquemos las luces de forma sencilla en este tutorial. ¿Hay otras luces más económicas? Sí, la verdad es que sí. Muy importante también. Este tipo de iluminación se coloca detrás del fotógrafo y enfoca directamente al objeto sujeto. Esta es la luz frontal, ¿no?, directamente ahí, ¿no? Tenemos la carencia de la luz, ¿no?, la luz lateral, luz de relleno, el fotógrafo, y este es el paraguas, ¿no? La luz semilateral, luz de relleno, y la luz, aquí como ven, la luz es lateral, ¿no? La luz semilateral que va enfrente a 45, ¿no?, y el contraluz que está detrás de nosotros, ¿no? Semicontraluz que la tenemos lateral, ¿no?, y luz cenital que va arriba de nosotros y nos pega al rostro. La luz contrapicada, ¿no?, y estas son las dos, ¿no? También tendríamos la luz picada y la luz cenital. Pero bueno, esto ya aquí acaba. Estos son los 3 artículos. Yo les digo, léanlos, estudienlos un poquito más. Quizás hagan un resumen de esto para que lo tengan un poquito más claro. Que digan, bueno, esta perspectiva la tiene esta editorial, este autor, o ahora sí que cada quien, como ven, cada quien explica diferente. Y bueno, ya termino para que nos vayamos. Y bueno, pues esto sería todo y nos vemos en un siguiente video.